¿Cómo escogió Dios comenzar su revelación? Bueno, normalmente Génesis 1 es un libro, un capítulo al que vamos para hablar de la creación, a veces más que para hablar del Creador. Y no está mal, es lícito hablar de la creación, a veces en un contexto de defender nuestra fe, de defender la existencia de Dios. Pero algo que debemos notar es que en Génesis 1 Dios no está defendiendo su existencia, ni siquiera está defendiendo que Él es el creador, simplemente Él está afirmando que Él es el creador. Por eso me gustaría en esta mañana hacer este acercamiento a Génesis 1, que es realmente el acercamiento bíblico, el ver qué es lo que Dios pretendió revelar con Génesis 1. Y entender por qué la nación de Israel, en un momento crucial de su historia, recibe y necesita esta revelación precisamente. Porque Génesis 1 nos lleva, ¿verdad?, al principio de la historia. Pero Génesis es un libro que fue escrito no al principio de la historia. Moisés escribió este y los 4 siguientes libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando la nación de Israel estaba preparándose para entrar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, el padre de la nación de Israel. Y entonces toda esta nación necesitaba en ese momento de la historia recibir esta revelación. Génesis 1 y los versículos, realmente todo el capítulo, y esta mañana veremos hasta el capítulo 2 y versículo 3. Esta es la primera historia de la historia. En un libro, por cierto, que no es un libro de historia. Espero no estar perdiéndoos con esta especie de trabalenguas, pero Génesis no es un libro de historia. Sí que tiene historia, y de hecho está centrado en la gran historia de la redención que Dios ofrece al ser humano que ha pecado. Pero no es un libro de historia, no lo podemos leer como meramente información. Ni Génesis tampoco es un documento científico. Eso no quiere decir que no sea verídico, de hecho lo es, porque es la palabra de Dios, y toda la Escritura es palabra de Dios, es la verdad que tiene poder, que salva y santifica. Pero no fue escrito como un documento científico para que sea consultado de esa manera, sino que es un libro escrito para resaltar el poder y el propósito de Dios. Y como siempre, cuando vamos a la Biblia, entender el contexto del pasaje en el que estamos es fundamental. Entender, por ejemplo, el contexto literario del libro de Génesis. Eso quiere decir que el libro de Génesis fue escrito en un formato literario particular, que es la narrativa o la narración. De hecho, casi la mitad de la Biblia fue escrita de esta manera, en narrativa. Y el propósito de la narrativa en la Biblia es la instrucción por medio de contar ciertos eventos, de la narración de eventos. Hay eventos que se cuentan, que se describen. Hay datos que se dan, detalles que se cuentan. Hay una trama, es la historia que se está contando, es el tema de esa historia en particular. Hay varias escenas que el narrador va contando, por las cuales nos va llevando en esta historia que está contando. Hay personajes específicos que se presentan, y por cierto, en la narrativa bíblica, el protagonista siempre es Dios. Incluso cuando no parece estar en esa misma narrativa indirectamente, Dios siempre es el protagonista principal de toda historia en la Biblia. Y en esta descripción de eventos también hay un marco histórico, es decir, se describen a veces aspectos específicos de ese momento concreto de la historia.
Algo también fundamental a la hora de entender la narrativa es que hay un narrador. Bueno, obviamente, hay alguien que cuenta la historia. Y uno tiende a pensar, bueno, el que cuenta la historia será el que ha escrito el libro. Normalmente pensamos así, tiene cierta lógica pensar así. Pero la figura del narrador en la narrativa bíblica va incluso más allá. Porque este es alguien que puede ver y contar las cosas desde la perspectiva de Dios. Que puede contar cosas que incluso los que están recibiendo la historia, los que están escuchando o los que son los demás protagonistas de la historia no conocen todos los detalles. Pero el narrador sí que conoce todos los detalles y por eso también en la narrativa es fundamental entender el punto de vista del narrador. Es decir, que hay alguien que está contando la historia desde una perspectiva que es clave, es fundamental. ¿Qué nos pasa aquí? Aquí tenemos a Moisés hablando al pueblo de Israel cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, pero Moisés es este narrador que puede ir al principio de la historia cuando no existía nada ni nadie y contar la revelación de Dios en cuanto a cómo comenzaron todas las cosas. El narrador es también el que introduce diálogos entre los protagonistas que nos ayudan a entender dónde está el punto clave de la historia. El narrador también utiliza a propósito palabras que son clave e incluso que repite, como vamos a ver también en nuestro texto en esta mañana. Y a veces incluso encontramos algo muy característico en la narrativa que son figuras retóricas o ilustraciones o alegorías o símbolos que el narrador utiliza especialmente para resaltar algo en la historia. Así que esto es fundamental. Por eso, aunque no hemos leído el pasaje y vamos ahora a leer el pasaje y vamos a estudiar el pasaje, es importante que entiendas o por lo menos recuerdes todas estas cosas para que no te acerques a Génesis 1 como si fuera mera información acerca de la creación, como si fuera una historia más, sino para que entiendas qué es lo que Dios quiere enfatizar precisamente al comienzo de toda su revelación. También es importante no solo entender el contexto literario, sino el contexto histórico, ¿verdad? Como se estaba diciendo, Moisés escribe estas palabras cuando el pueblo de Israel, que ha sido liberado de la esclavitud de Egipto y ha hecho la transición por el desierto, y Dios ha tenido que preparar a este pueblo que aún no estaba confiando en Él de una manera especial, y aquí viene esta revelación, esta base histórica del pacto de Dios con Israel, esta revelación acerca de la simiente de Abraham, como Dios llamó a Abraham de entre las naciones que estaban dispersadas para hacer de él esta nación escogida, el pueblo de Israel. De hecho, no solo es el tema de Génesis. En un sentido, los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen con este término el Pentateuco, funcionan como un solo libro. Y el principal tema en estos 5 libros en el Pentateuco es la elección de Israel entre las demás naciones de la tierra, su consagración al servicio de Dios y de las leyes de Dios para llevarles y guiarles a una tierra divinamente designada. Este es el contexto histórico de este libro, particularmente el libro de Génesis, cuyos 2 primeros capítulos son la primera sección que nos va a mostrar la soberana intención de Dios de establecer un orden perfecto desde el principio. Una nación que iba a tener que caminar según la ley de Dios, que iba a tener que tener a Dios como su rey, su soberano, tenía que entender quién es este Dios y cómo obra este Dios, que es un Dios de orden. Y esto aún a pesar de lo que los lectores originales de este libro conocieran o supieran por sus propias experiencias. Y en ese contexto histórico, los primeros 2 capítulos de Génesis van desde la eternidad pasada, desde antes de que nada existiera, cuando solo Dios existía, el eterno Dios, que es sin principio ni final,
desde ahí comienza nuestro texto hasta el momento en el que estamos en ese huerto del Edén que Dios ha creado, lo que era en aquel tiempo la antigua Mesopotamia. Desde ahí parte del capítulo 3 hasta el capítulo 11, ahí encontramos la segunda sección de este libro de Génesis, que muestra la necesaria intervención de Dios, ya que la humanidad ha caído en pecado. Lo que Dios había creado como bueno y perfecto es estropeado por la entrada del pecado, y Dios mismo es el que va a proveer de una solución para esta humanidad que ha caído en pecado. Y históricamente la historia se desarrolla desde esa Mesopotamia hasta la tierra prometida donde Abraham va a llegar y se va a establecer, y a partir del capítulo 12 hasta el final de Génesis capítulo 50, ahí este libro va a presentar la solución de Dios, que consiste en la elección de una familia y de un plan que es una promesa de bendecir a través de esta familia escogida a todas las demás naciones de la tierra. Dios le dice esto a Abraham, se lo anuncia: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí comienza la historia de este pueblo, que empieza allí en la tierra prometida, pero que termina, Génesis 50, con este pueblo en otra tierra, en Egipto. Pero Dios mostrando ahí la protección y la salvación de esta familia escogida, que en ese tiempo aún es una familia, pero que cuando comienza el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, ya es un pueblo esclavizado por el pecado, un pueblo esclavizado por una nación pecaminosa, una nación pagana, Egipto, y un pueblo que va a ser liberado por este Dios, el creador y soberano de todas las cosas, que va a mantener su promesa, les va a sacar de ahí y les va a llevar otra vez a la tierra prometida. Así que es importante entender dónde está la primera historia de la historia. Génesis 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, es la primera historia de la historia. Y es lo que vamos a observar en esta mañana. Y el título de esta historia es Del caos al cosmos. Del caos al cosmos. Porque Dios en su revelación nos va a llevar a ese punto donde hay caos, para mostrarnos que con el poder de su palabra Él cambia el caos previo en una creación santa y bendita. Y vamos a ver este cambio que Dios hace en tres secuencias. Primero, en los versículos 1 y 2, la primera secuencia la describimos como el caos. El caos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como os decía al principio de la narrativa, cada historia está compuesta de varias escenas. Normalmente la primera escena es un prólogo, es una introducción, se presenta la historia, y en esta narrativa el versículo 1 es esta presentación, este prólogo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como el título de la primera narrativa de la historia, es como un breve resumen de lo que se va a contar a continuación. Y de hecho esto ocurre de una manera muy particular a lo largo del libro de Génesis. No os voy a mostrar todos los ejemplos, pero si vais un momento al capítulo 2 y versículo 4, esta es la segunda narrativa. La segunda narrativa comienza en el capítulo 2, versículo 4, y la veremos, si Dios quiere, ahí el segundo domingo de septiembre, pero también empieza con el prólogo. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí está, este es el prólogo de la segunda historia, solo para que veáis cómo funciona.
y es también como una especie de resumen breve de lo que el narrador va a contar a continuación. De hecho, esa palabra orígenes en el versículo 4, que también se traduce desde el hebreo como la palabra generaciones, es una que se repite hasta 11 veces en el libro de Génesis y que marca estas historias. Varias veces encontramos esta misma expresión. Estas son las generaciones de, capítulo 5, Adán, luego va a venir Abraham, etcétera, etcétera. Y esto nos marca el comienzo de cada narrativa. Y el prólogo funciona como una especie de resumen breve de lo que se va a decir a continuación. Aquí lo que encontramos es que en el principio creó Dios, que Dios pone la creación en existencia, que nada existe antes, obviamente desde este punto, aparte de Dios, Dios que es el siempre existente. Él existe desde siempre, no tiene principio, no tiene final, y Él es el que pone todo en marcha. Él crea de la nada. Esto es lo que el texto está diciendo, esto es lo que la Biblia afirma, que Dios de la nada crea todo. No que Dios toma de algo que ya existe para crear, sino que Él crea todo de la nada. Crea el tiempo en el principio, crea el espacio, los cielos, crea la materia, la tierra. Y este es un verbo importante, el principio creó Dios, que apunta a eso precisamente. El ser humano solo puede construir. El ser humano es muy creativo. Diseña cosas, y de hecho vemos cosas que son asombrosas a nuestro alrededor, cosas que el ser humano ha creado, pero el ser humano siempre necesita de algo que ya está creado para crear otras cosas. Dios crea de lo que no existe. Como dice en el Nuevo Testamento el autor a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Eso es lo que el texto dice, lo que nos indica que Dios va a revelar a continuación, que Él creó todo. La expresión los cielos y la tierra es una expresión que lo abarca todo. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y a continuación tenemos la siguiente escena. Después del prólogo siempre viene la presentación de la trama de una narrativa. Eso es el tema de la historia, lo que está sucediendo, aquello que el narrador quiere resaltar y quiere enfatizar en esa historia. Es algo sencillo. El narrador primero presenta la trama, luego desarrolla la trama y luego muestra la resolución de la trama. Aquí, en esta primera historia de la historia, la trama comienza en el versículo 3. La presentación de la trama, de hecho, va desde el versículo 3 hasta aquí comienza y va hasta el versículo 31, es el desarrollo de la trama y luego también la resolución. Lo vamos a ver de esta manera, pero ¿qué es lo que sucede después del prólogo? Hay algo muy extraño aquí que parece que sucede, porque a continuación el versículo 2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía. No dice, esto es importante, que Dios creó una tierra que estaba desordenada y vacía. El prólogo nos hace un resumen de todo lo que viene a continuación. Pero ahora el narrador nos dice que la tierra está sin orden y vacía. Las tinieblas cubren la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa sin orden y vacía? Bueno, significa que algo ha pasado, pero lo que ha pasado el narrador no lo describe. Claro, uno se preguntaría, ¿por qué? Uno diría, ¿no falta información aquí? No, porque si fuera necesaria esa información, Dios la habría revelado. No sabemos qué pasó, no sabemos si el pueblo de Israel, cuando recibió esta revelación de parte de Dios a través de su siervo Moisés, sabían que había sucedido.
pero sí sabemos por el contexto bíblico que algo ha sucedido y no es algo bueno. Porque estas palabras, esta expresión sin orden y vacía, se repite otras veces en el Antiguo Testamento para mostrarnos algo que no es bueno. Y a continuación veremos que todo lo que Dios va a crear en los días de la creación, Él mismo lo declara como bueno. Por ejemplo, fijaos cómo Jeremías, capítulo 4, versículo 23, habla de esta expresión orden y vacía en términos de algo negativo. Dice allí: miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Y otro pasaje también, el profeta Isaías, en Isaías 34 y versículo 11, la primera cita que dije, la voy a repetir porque si estáis tomando notas será bueno que lo anotéis. Jeremías 4, 23 y ahora Isaías 34, 11. Y allí dice: mas el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Él extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada del vacío. Es esta expresión, el cordel de desolación y la plomada del vacío, que utiliza esta misma idea de Génesis 1 y 2. Y en este pasaje de Isaías, el texto está apuntando al juicio de Dios. O sea que algo ha sucedido. No sabemos qué ha sucedido. El narrador no nos lo cuenta, no necesitamos saberlo. Necesitamos saber que en ese momento la tierra estaba de esa manera, sin orden y vacía. Es más, lo que el narrador nos dice también, que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver en un momento que esto es un claro contraste con lo que va a venir a continuación, porque lo primero que Dios crea, versículo 3, es la luz. Ahí está el contraste. Y esto es lo que el narrador precisamente nos quiere mostrar, que en este momento lo que hay es tinieblas sobre la tierra, sobre lo creado. Tinieblas y abismo son palabras que apuntan otra vez más a algo negativo, a algo que no es bueno. El Salmo 105, versículo 28, lo describe de esta manera: mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, y ellos no se rebelaron contra sus palabras. Y otro pasaje, Isaías 45, versículo 7, cuando allí dice el Señor: yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Notad cómo ahí el texto nos está mostrando el contraste entre la luz y las tinieblas, el bienestar y la calamidad. Las tinieblas se corresponden con la calamidad. O sea que lo que el narrador nos describe aquí, y que es suficiente para que entendamos lo que Dios quiere enfatizar aquí, es que hay tinieblas, que hay calamidad, que algo ha pasado y no es algo bueno. Muchos eruditos bíblicos con esta información tienden a pensar que a lo que aquí se apunta es a la rebelión de Satanás y un tercio de los ángeles. En pasajes como Isaías 14 o Ezequiel 28, en el libro de Apocalipsis, se nos describe esta rebelión de otros seres creados, aparte del ser humano, los ángeles, que fueron creados de manera diferente y que fueron creados con un número completo, un número establecido. Los ángeles no se reproducen. Dios creó de una sola vez un número de ángeles y esos son todos los ángeles que existen. Y la Biblia nos habla de que un tercio de ellos, siguiendo el liderazgo de Satanás, del ángel, este ángel descrito como el ángel de luz, un ángel principal, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo a la tierra. Ahora, no sabemos, el texto no nos dice esto, pero tiene
lo cierto es que tiene sentido que algunos piensen en esto, porque no encontramos en ningún lugar de la Biblia el momento en el que los ángeles fueron creados. Así que probablemente los ángeles ya habían sido creados antes de estas cosas. Igualmente, lo que el narrador nos cuenta, lo que necesitamos saber es que la tierra en este momento está sin orden y vacía. Y así ocurre con la narrativa. Esto no es un problema de la Biblia, esto es un problema de los que leemos la Biblia, que a veces pensamos que si a nosotros no nos cuadra algo o si falta cierta información, entonces hay un problema. Pero no lo hay. Dios es sabio. Dios anunció también por medio de Moisés, Deuteronomio 29, que las cosas no reveladas le pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas pertenecen a aquellos a quienes han sido reveladas. Así que lo importante aquí es entender que lo que tenemos es lo que necesitamos tener. Como luego va a suceder en el capítulo 3, un capítulo sumamente importante en la historia de la redención, cuando ahí entra el pecado en el mundo y cuando el narrador nos dice de repente que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales y que habla con la mujer, el versículo 2. Y no tenemos una descripción precisa ahí de la serpiente, no tenemos más. Luego, en el resto de la revelación tenemos información clara acerca de esta serpiente. Se describe como la serpiente antigua, es realmente Satanás, este ángel que se rebeló contra Dios. Pero ahí el narrador no da más información porque no es necesario. Pero hay algo más que sí que el narrador nos dice y que es sumamente importante. Hay desorden, la tierra está vacía, las tinieblas están cubriendo todo, hasta lo más profundo, la idea aquí del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno, claramente el autor se está refiriendo, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, no hay duda ahí. Es el Espíritu de Dios, pero ¿a qué se refiere con esta expresión que se movía sobre la superficie de las aguas? Bueno, un pasaje en Deuteronomio 32 y versículo 11 nos ayuda a entender a qué se refiere aquí el narrador, porque Deuteronomio 32, 11 utiliza el mismo verbo aquí, la misma idea, cuando el Espíritu se mueve sobre la superficie de las aguas, en este caso con la ilustración de un águila cuidando de sus polluelos. Fijaos, dice así Deuteronomio 32, 11, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Esta idea aquí de este águila extendiendo sus alas, protegiendo sus polluelos, cuidando de lo que es suyo, es la idea del Espíritu de Dios aquí moviéndose, extendiéndose sobre la superficie de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que algo ha pasado, es algo negativo, es algo malo, pero Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y fijaos, esta es la manera en que Dios decide comenzar su revelación. Revelar cómo creó todas las cosas a partir de algo que estaba mal. Había desorden, no había nada, estaba vacío, había tinieblas y oscuridad. Igualmente Dios tiene el control de todas las cosas, es el caos. Porque Dios quiere mostrarnos cómo Él cambia el caos y lo transforma en una creación bendita, y es lo que encontramos a continuación, los versículos del 3 al 31. Y llegados a este punto, creo que seguramente sois conscientes de que no me voy a parar en absolutamente todos los detalles de los 7 días que tenemos aquí descritos. Son 6 días de creación y el 7º día. No está mal pararse y ver todos los detalles. Eso nos ayuda aún a comprender más cómo Dios creó todas las cosas. Pero lo que vamos a hacer es seguir otra vez aquí la revelación bíblica, la información
que Dios da para que lo que resalte aquí es su carácter y su poder. Porque Dios va a enfatizar su poder soberano, ¿para qué? Para ordenar y llenar la tierra. ¿Sabes qué? La tierra está desordenada y vacía. Los primeros 4 días Dios los dedica a ordenar la tierra. Los 2 días siguientes, el quinto y el sexto, Dios los dedica a llenar la tierra. Fíjate, aquí tenemos ahora el desarrollo de la trama. Los versículos del 3 al 5, el primer día Dios crea la luz y la divide de las tinieblas. Versículo 3 dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana un día. Ahora, os decía al principio que el narrador suele utilizar palabras clave que a menudo repite para ayudarnos a ver dónde está el punto, dónde está haciendo el énfasis. Y aquí encontramos 3 que se van a repetir continuamente. 3 expresiones, de hecho. La primera, y dijo Dios, o entonces dijo Dios. Esta se va a repetir continuamente en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, etcétera, etcétera, versículo 14. Dijo Dios, y dijo Dios, entonces dijo Dios. Otra de las que se va a repetir continuamente es, y llamó Dios. Dios crea con el poder de su palabra, y Dios con su autoridad nombra todas las cosas. Pero luego también hay otra que se repite muy interesante, es, y vio Dios. Aquí la tenemos en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Esto es el decreto de Dios. Dios va a decretar que su creación es buena, y vamos a ver algo más acerca de esto. Pero es importante porque esta repetición nos ayuda a ver, primero, que Dios crea todas las cosas con el poder de su palabra. Salmo 33, versículo 6, recuerda esto, que Dios, con el poder de su palabra, hizo los cielos y la tierra, creó todas las cosas. Es la manera en que Dios lo hizo. Dios simplemente habló y las cosas existieron. De la nada, Dios lo hizo todo. Y luego nos dice también que Dios separó la luz de las tinieblas. Este es un verbo que apunta a ese orden que Dios está estableciendo. Había tinieblas solo, ahora hay luz. Y la luz en contraste con las tinieblas. Y luego esta expresión, versículo 5, Dios llamó a la luz día, que nos muestra específicamente que Dios está poniendo aquí el orden en cuanto a cómo sucede el tiempo. Luego, en el cuarto día también Dios va a establecer los años y las estaciones. Pero aquí tenemos esta descripción que es muy importante. Dios separó la luz de las tinieblas, Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y ahí está, la tarde, la noche, la mañana, un día. Un día, por cierto, de 24 horas. Eso es lo que el texto está afirmando aquí. El texto está diciendo esto porque literalmente lo dice. La palabra día en el hebreo, cuando va acompañada de un adjetivo numérico, primer, segundo, tercer día, etcétera, siempre se refiere a un día de 24 horas. Además, luego en Éxodo 20, Moisés va a establecer para el pueblo de Dios un patrón, el patrón del día de reposo, un día que tenía que ser apartado exclusivamente para Dios, en el que no tenían que trabajar ni hacer otras cosas. Y Moisés le recuerda que eso es así porque Dios estableció ese patrón en la creación cuando descansó en el séptimo día. Así que no puede ser una referencia, como algunos piensan y otros quieren defender, a una época de años. De hecho, a una época de miles o incluso millones de días y de años. El texto
no permite esa interpretación. Y como digo luego en el versículo 14, a partir del cuarto día ya tenemos este orden de años y estaciones, no épocas. Ahí dice el 14, luego lo veremos: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Así que Dios comienza a ordenar la tierra. Día 1, crea la luz, la divide de las tinieblas, es el primer día. El segundo día, los versículos del 6 al 8, Dios sigue haciendo la misma labor. Ahora Dios va a dividir las aguas, va a poner orden en cuanto a las aguas. En el versículo 2 está el abismo, está las aguas, está ese desorden, ese caos. Ahora en el día 2, versículo 6 leemos: entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Así que notad esto, lo que el narrador nos cuenta es que Dios está ordenando las cosas, que está poniendo cada cosa en su lugar, que está poniendo orden a su creación, y que todo lo que Dios hace queda bien hecho. De hecho, esto lo va a resaltar en los siguientes días. Pero hay algo importante también que se nos dice en el versículo 7 al final. Después de que Dios hace esto, el comentario del narrador es: y fue así. No es un detalle menor, y esto también se va a repetir. Esto nos recalca el poder de Dios. Dios dice y entonces las cosas existen. Dios manda y cada cosa va a su sitio. ¿Notáis cómo esto es lo que el narrador está enfatizando? Y otra vez, Dios llama a la expansión cielos. Y esto otra vez nos muestra su poder soberano sobre su creación, su control y su autoridad. Vamos entonces al día 3, después de que Dios divide o ordena la luz y las tinieblas, después de que Dios ordena las aguas, Dios ahora provee una tierra fértil, versículos del 9 al 13. Dios ahora pone su mano sobre esta tierra y la prepara. Dice, versículo 9, entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y otra vez, énfasis, y fue así. Y otra vez, y Dios llamó Dios, versículo 10, a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y otra vez, se repite, y vio Dios que era bueno. Dios sigue ordenando. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto, sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. ¿Notas el orden? ¿Notas el énfasis? El énfasis en el orden. Hay hierbas que dan semilla, árboles que dan fruto, la tierra, fruto sobre la tierra según su género. Todo está ordenado por Dios, todo está diseñado por Dios, y ocurre así porque Él tiene el poder para que todo ocurra así. A un versículo 12, y produjo la tierra vegetación. Perdón, el versículo 12, perdón. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y mi confusión es ese punto. Los versículos 11 y 12 parecen prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Como que se repite. ¿Por qué se repite? No es un fallo del narrador, es un énfasis del narrador. Dios dice, versículo 11, y lo que Dios dice ocurre, versículo 12. Dios
decreta que es bueno, vio Dios que era bueno, y luego versículo 13, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Así que Dios continúa ordenando la tierra, Dios establece los límites de los mares y la tierra fértil, Dios reafirma su autoexistencia y su gobierno de todas las cosas por medio de poner todo en orden. Llegamos al día 4, versículos del 14 al 19, Dios ahora designa, establece lumbreras. Fijaos que esto es muy importante porque nosotros sabemos que así es como se mueve nuestro mundo, nuestra tierra, así es como se cuenta el tiempo, como está establecido. Versículo 14 dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean señales y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y ahora sigue Dios ordenando su creación. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Dios ordena su creación, Dios establece los tiempos, Dios ordena los elementos y Dios declara que es bueno. Que por cierto, esta expresión que ya hemos visto varias veces apunta a que todo es eficaz, que Dios no tiene que usar el probar y ver si funciona, y si no funciona entonces probar otra cosa, que Dios no tiene que hacer y luego actualizar lo que ha hecho, que Dios no tiene que hacer pero luego mejorar lo que ha hecho. Lo que Dios hace es bueno, es absolutamente eficaz, es bueno y absolutamente bueno, no es medianamente bueno, esta es la idea aquí. Por eso el salmista dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque eso fue creado y fue creado perfectamente por Dios. Y por eso también el apóstol Pablo, muy interesante, en Romanos capítulo 1 y versículo 20, dice que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Ahora, Pablo dice esto en el contexto de que Dios trae su ira contra la criatura, porque la criatura, teniendo ese testimonio de la creación, en vez de adorar a Dios y darle gracias, se rebela contra Él y adora a la criatura y cambia la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Le da la vuelta a las cosas. En vez de adorar al Creador, adora a las criaturas, se adora a sí mismo. Cambia la verdad de Dios por la mentira. De modo que Pablo dice ahí que la criatura no tiene excusa. No hay excusa cuando vemos cómo Dios ha creado las cosas. No hay excusa para que el ser humano no honre a Dios continuamente y le adore ya solo con ver su creación, ya solo con ver el orden que Dios ha establecido. Así que Dios ordena lo que está desordenado los 4 primeros días, quedan 2 días más de creación, son los 2 días en los que el Señor llena la tierra. Y lo sabemos porque en estos 2 días hay algunas diferencias significativas con respecto a los días anteriores. Y aquí, de hecho, ocurre la resolución de la trama. Esto es, el narrador nos ha llevado a este punto, este es el punto clave. Algunos expertos bíblicos lo describen con el término clímax, que es el punto clave, el punto álgido de la historia. Ahí es donde el narrador nos ha querido llevar, al punto en que Dios llena la tierra y aún más allá, al punto en el que Dios pone al ser humano
en esta tierra que ha creado y ha ordenado. Fijaos, el día 5 es el día en que Dios crea primero vida en el mar y en el cielo. Nota esto, versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense, ¿verdad? Lo que está vacío, Dios lo llena. Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Lo que Dios dice. ¿Qué es lo que va a pasar? No hay sorpresa. Lo que va a pasar es lo que Dios dice. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces, ¿cuáles son algunos detalles significativos que no aparecen en los días anteriores? Primero, algo importante es entender que para los hebreos, en la mente hebrea, la vegetación no era vida. Porque uno podría pensar, bueno, ya hay vida ahí, ¿no? Dios ha creado las plantas, los árboles, eso está vivo. Sí, pero en el concepto de la mente hebrea no era vida como era la vida de los animales y como la vida del ser humano. Ese es un contraste. Ahora Dios está llenando la tierra. ¿Por qué? Porque estos seres vivos ahora pueden ser puestos en una tierra que está ordenada ya, para que estos puedan vivir y puedan desarrollarse. De hecho, esta referencia en el versículo 21 a los grandes monstruos marinos, posiblemente el narrador la hace como contraste con las naciones alrededor de la nación de Israel, que tenían la tendencia de venerar a los monstruos marinos. Los veneraban como si fueran dioses. Y el narrador aquí dice, Dios es el que les creó. Aún a los seres vivos más grandes que Dios creó, Dios los creó. No son dioses, no deben ser venerados. Pero otro énfasis aquí muy significativo es el diálogo. Otra vez, ¿recordáis? Os dije al principio, una de las características de la narrativa es el diálogo. A veces el narrador introduce un diálogo. Es un diálogo, en este caso, un tanto particular, porque es Dios hablando a estas criaturas que no le responden, pero es diálogo. Dios les habla, versículo 22. El punto aquí es que el narrador podría decir, Dios mandó que los animales fueran fecundos y se multiplicaron, pero ¿cómo nos lo cuenta? Con el diálogo. Para hacernos notar que esto es algo diferente, que Dios ahora está llenando la tierra de los seres vivos. Y a estos Dios les manda llenar las aguas a los marinos y multiplicarse las aves en el contexto de la expansión de los cielos. Pero aún algo más, versículo 22, dice, y Dios los bendijo. Y esto no estaba anteriormente. Dios hasta ahora no había bendecido su creación. Había establecido su creación, la había decretado como buena, eficaz, perfecta. Ahora hay algo más. Dios bendice a su creación. Es el énfasis que nos muestra que nos estamos acercando al punto clave, al punto central, y esto es el día 6. Porque ahora en el día 6 Dios va a crear vida en la tierra. Ya ha creado vida en el mar, en los cielos y ahora en la tierra. Y por cierto, ¿no es precioso ver esto? Ver cómo Dios ordena todas las cosas, cómo Dios crea todas las cosas, cómo Dios llena su creación. Esto es lo que el narrador está enfatizando. Así es como leemos Génesis 1, maravillándonos de este Dios que crea con el poder de su palabra, que gobierna con toda autoridad toda su creación, que dirige todas las cosas
y que bendice a su creación. Versículo 24 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Aún en este día y en este momento, el narrador hace un énfasis, hace una separación. Dios ahora va a crear vida en la tierra, pero empieza con los animales, los seres vivos, que son establecidos según su género. No puede ser más enfático el narrador aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces has leído la palabra género ahí? Pero lo hace porque a continuación Dios va a crear y poner en la tierra al ser humano y no lo va a crear según su género. No va a establecer la creación del hombre y la mujer según género, sino según su propia imagen. Fijaos, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Aquí llegamos al final de la creación. Aquí llegamos al punto álgido. Aquí vemos que Dios crea la corona de su creación y lo hace de una manera única. Dios crea al hombre. El hombre es hombre y mujer, es el ser humano. Dios los crea a su imagen. Este es el plan divino. Dios dice hagamos. De hecho, este hagamos aquí en plural es otro énfasis. Y aquí tenemos diálogo. No sabemos a qué se refiere. Algunos piensan, bueno, igual se refiere a la Trinidad, esta doctrina que la Biblia presenta. Dios es uno, hay un solo Dios, es un Dios que existe en tres personas. Lo vemos con su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, y que por cierto el Nuevo Testamento luego nos revela en pasajes como Colosenses capítulo 1 que Él creó todas las cosas, Él estaba ahí en la creación. Ya vimos en el versículo 2 que el Espíritu Santo dirige todas las cosas y está en control de todas las cosas. No sabemos, el narrador no nos lo dice. Lo que sí es evidente aquí es un énfasis. Es un diálogo. El narrador quiere que pongamos nuestra mirada ahí para ver este contraste. Todo lo que había sido creado hasta ahora es ordenado y expuesto ahí para que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, sean puestos ahora, los únicos que son creados a imagen de Dios, los únicos que son creados con esta realidad espiritual, esta realidad para tener comunión con Dios. Son puestos ahí y se les da la autoridad de gobernar toda la creación.
Lo hemos leído. El énfasis es inescapable. Otra vez se vuelve a mencionar los peces del mar, las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí está el orden, ¿verdad? Primero el mar, los cielos, así fue como Dios llenó de seres vivos a esa creación que ya había ordenado, y luego todas estas plantas y todos estos árboles son dados como alimento para todos los seres vivos. Toda bestia de la tierra, toda aves de los cielos, todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, a todos les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Vaya si fue así. Claro que sí, que fue así. Este es el Dios soberano que enfatiza su poder y que enfatiza también su propósito de llenar la tierra y de que el ser humano dirija todas las cosas en la tierra. Y otra vez, no tenemos todos los detalles aquí, ¿verdad? Va a haber más detalles y lo veremos, porque Génesis 2 ahora es como si el Dios hiciera un zoom, o el narrador, mejor dicho, hiciera un zoom, ampliara la escena, y vamos a ver específicamente cómo Dios crea al hombre y cómo Dios crea a la mujer y cómo les establece con ellos una relación única, una relación de obediencia y adoración. Lo veremos la próxima vez que os visite, si el Señor lo permite. Pero aunque no tenemos todos los detalles, hermanos, tenemos todo lo necesario para poder ver los atributos invisibles de Dios, para ver el propósito de Dios, para ver el plan de Dios, para descubrir desde el principio al Dios que cambia el caos y lo hace cosmos, que trae orden a su creación y que la culmina con el día séptimo, los versículos 1 al 3 del capítulo 2, que es el epílogo de esta primera narrativa de la historia. Dice ahí, versículo 1 del capítulo 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Aquí vemos que Dios concluye su actividad. Dios termina porque Dios ha terminado. Todo está acabado. Aquí no hay espacio para la evolución. En ningún lugar de Génesis 1 está la evolución. No tiene sentido. Aparte de que es una teoría con muchísimos problemas. Pero fueron acabados los cielos y la tierra. Y si estás leyendo bien la Biblia, aquello que se presentó como el prólogo, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y ahora al final de la narrativa, ¿qué dice el narrador? Y fueron acabados ¿qué? Los cielos y la tierra. Todo. Una creación completamente suficiente. Versículo 2. En el séptimo día Dios completó la obra que había hecho. Esto, por cierto, nos apunta a una culminación absolutamente triunfante. Y aquí tenemos la tercera secuencia de esta narrativa, la culminación. Una culminación absolutamente triunfante, porque aquello que se nos presentó en Génesis 1 y 2 como desordenado y vacío, aquello que estaba lleno de tinieblas, ahora es una creación preciosa, perfecta, llena de luz, ordenada, con todo lo necesario, con todo lo suficiente. Y ahí el ser humano, hombre y mujer, puestos por Dios, con la bendición de Dios. Y aún Dios bendice el séptimo día y lo consagra, nos dice el
versículo 3, lo santifica. ¿Por qué? Bueno, ya hice mención de esto. Luego Moisés le iba a recordar al pueblo de Israel que tenían que respetar ese séptimo día como ese día de reposo, y no porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios había completado esa creación perfecta para su criatura principal. Y Dios santifica este día como un patrón para un día especial entre la criatura y el Creador. Para un día en que se resalta cómo es en realidad la relación entre la criatura y el Creador. Esa relación en la que el Creador ordena y llena y la criatura obedece y se beneficia. Un patrón en el que la criatura cree en Dios y obedece a Dios. Este es el contexto histórico. Dios les dice, vais a entrar a poseer esta tierra. En esa tierra vais a tener todo lo que necesitáis. No vais a tener que construir, no vais a tener que crear de la nada. Todo lo que vais a necesitar está ahí. Dios lo va a proveer. Y aun esos enemigos, aun esas naciones rebeldes que van a sufrir juicio porque necesitan, porque merecen ese juicio, yo lo voy a hacer. Y esa tierra que está de esa manera, que en un sentido podría estar a la vista de este pueblo como una tierra en tinieblas, Dios le iba a limpiar de esas tinieblas. El Creador que provee y bendice. Así que, ¿qué nos revela la primera historia de la historia? Bueno, en resumen, Dios es el Dios que transforma el caos en la creación bendita. Esta es la primera historia narrada para que el pueblo de Dios entienda que Dios les va a bendecir. Que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios tiene poder, su palabra es poderosa, es eficaz. Esta historia narrada para que las criaturas de Dios entiendan que Dios quiere bendecir. Eso es lo que el narrador enfatiza. Dios ordena, Dios llena, Dios bendice. ¿Qué nos revela la primera historia de la historia? Que Dios es un Dios que libera de la esclavitud para crear una nación bendita. Que Dios ha demostrado desde el principio su poder para recrear, para restablecer, para redimir. Y que Dios demuestra desde el principio su propósito para con sus criaturas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el narrador lo ha repetido. Y fue así, y fue así, y fue así. Dios no miente. Dios es fiel. Dios es sabio. Dios es justo. Dios es eficaz. Dios es digno. Dios es misericordioso y compasivo. Y por eso terminamos con una última pregunta. ¿Cómo se relaciona entonces la primera historia de la historia con el resto de la historia? Bueno, lo vamos a ver solo 2 capítulos después, ya una promesa de Dios cuando el pecado entra en el mundo. En esta creación perfecta y bendita de Dios entra el pecado. No entra a través de Dios, entra a través del hombre. Y aún en ese punto Dios va a anunciar la venida de uno que va a acabar con ese desorden que el pecado crea. Uno que es su Hijo, ¿verdad? Porque antes de decir Pablo en Romanos capítulo 1 que Dios trae su ira contra la impiedad e injusticia de los hombres, Pablo ha recordado
que el Evangelio, las buenas noticias acerca del Hijo de Dios, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así es como está conectada esta historia con el resto de la historia. Dios envió a su Hijo al mundo para transformar nuestro caos espiritual. El pecado causa caos. Es lo que causa tinieblas, desorden, rebeldía y un juicio establecido por Dios para todos los que han pecado. La criatura que desprecia al Creador un día va a sufrir las consecuencias de ese desprecio. Sin embargo, ya desde el primer capítulo de la Biblia, desde la primera historia de la Biblia, Dios se revela como aquel que tiene el poder para deshacer el caos. El poder que está en su Hijo. Y si en esta mañana tú, una de sus criaturas, no estás creyendo en Él y obedeciéndole y honrándole como Él merece, si en vez de eso estás viviendo para ti y tu vida es caos y tu vida es desorden y tu vida es una vida de desagrado y desagravio a Dios, y tu vida es una vida de destino del juicio justo de Dios, si ese es tu caso, ¿cuál es el Dios de la Biblia? Desde el comienzo de la Biblia, es el Dios que quiere bendecir, es el Dios que perdona, es el Dios que restaura, es el Dios que ordena, es el Dios que llena. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber podido observar con cuidado esta historia llena de detalles, una historia asombrosa, maravillosa, una historia verídica, una historia literal, nada de alegorías aquí, nada de sabiduría humana aquí, tu sabiduría, revelando tu soberanía, manifestando ya desde el principio tu salvación. Oh Dios, ayúdanos a centrarnos en ti, en el Creador, aun cuando observemos la creación a nuestro alrededor y sobre todo, Señor, cuando observemos nuestras propias vidas, que sepamos acudir a ti, Señor, el Dios que bendice, el Dios que perdona, el Dios que salva a sus criaturas de su propio caos, de su propio pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.